Estamos en TikTok y estamos también en vivo en el Facebook. Doctor Fabio Chacolla, qué gusto, gracias por estar con nosotros, haber aceptado esta invitación de El Abogado Responde, tanto de nuestras redes sociales en TikTok, de nuestra red social en el Facebook también, para que podamos transmitir este que es conocimiento, esto que es aporte, esto que es calidad educativa para los que, como decíamos al principio cuando estábamos ingresando acá a mi humilde morada, decía el doctor, nunca terminamos de estudiar, ¿no? Un abogado profesional, cualquiera sea pues su área, nunca termina de estudiar. O algunos tal vez lo dejan así, pero en todo caso esto siempre nos apoya, nos ayuda. Bienvenido, enseguida le vamos a conocer al autor, por supuesto, vamos a conocer su experiencia y también, por supuesto, vamos a comentar este libro maravilloso que está ya en circulación. ¿Cómo está, doctor Chacolla? Qué gusto. Bienvenido, Manuel. De verdad, un honor que me hayas invitado a conocer tus instalaciones. Un saludo cordial a todos tus seguidores, a tu orden siempre y, bueno, gracias nuevamente por la cobertura. Bueno, vamos a hacer un seguimiento también de nuestras transmisiones, tanto del Facebook como del TikTok, porque hay mucha gente que ya se está conectando, lo estamos viendo y enseguida los vamos a empezar a saludar. Mientras, obviamente, vamos a ver también... vamos a compartir un poco de la experiencia del doctor. Lo presentaremos al autor, el doctor Fabio Chacolla, es bien dicho doctor porque tiene un posgrado, un PhD, precisamente en nuestra área, ya le vamos a decir en qué se ha especializado. Pero nació un 1 de marzo, casi somos vecinos de cumpleaños, yo nací un 2 de marzo. Ah, mira. Un 1 de marzo del 80. Quedó huérfano de madre a los 7 años, ya nos contará cómo fue esa experiencia. Yo creo que conforme lo vamos conociendo primero el autor, sería bueno hacer un asentamiento breve respecto a esto. ¿Cómo fue sentirse solo de pronto, solamente la figura paterna tal vez? ¿Tenía hermanos? ¿Cómo fue quedarse huérfano a los 7 años, doctor? Bueno, mi mamá falleció por cáncer, ¿no? A los 7 años nació mi hermano menor, o sea, somos 3 hermanos. Y bueno, a los meses falleció ella. Es doloroso, pero a la vez también por la edad que teníamos, mucho no asimilamos, ¿no? Creo yo, eso no es nada malo. Y en el transcurrir ya de los días, los meses, el duelo acaba. Y ahí es cuando ya sientes, ¿no? Hay momentos en la vida, no sé si a todos les pasa, Día de la Madre, Navidad, y finalmente vas digiriendo el dolor, ¿no? Con el tiempo. Yo parto de que es para todo ser humano, sin lugar a dudas, muy doloroso perder seres queridos, más una mamá. Hemos sabido afrontar esto con mis hermanos, hemos sabido salir adelante y hoy en día tengo una premisa, ¿no? La premisa es que como católico, como creyente, cuando un ser querido se nos va, tenemos 2 formas de afrontar esto. La primera, generando un rencor a la vida, ¿no? Diciendo, ¿por qué te lo has llevado? Que la vida es injusta. Una negación, que creo que no es tan recomendable. Y la otra es, como creyentes, sentir y aceptar que no se ha ido, sino que se ha adelantado. Y agradecer a la vida los momentos lindos que te ha brindado pasar con esa persona, con ese ser querido, y tener la certeza de que al no haberse ido, sino se ha adelantado, tienes un ángel más que te está cuidando y que te está guiando. Y como dice en esa película tan bonita, El Coco, ¿no? De Walt Disney, la verdadera pérdida es cuando tú dejas de recordar a esa persona, no el olvido, porque de ahí es la drama. Entonces yo parto de que al menos en lo personal, todos los días la tengo presente a mi querida mami, porque obviamente la prueba real de que ella está es que yo estoy aquí gracias a ella. Y todo lo que me permite hacer la vida hasta volver a reencontrarme con ella, se la ofrezco a ella.
¿no? Entonces, es una manera, creo, de rendir tributo a ese ser tan sublime como es la mamá. Entonces, como verás, más allá de hacerme débil, me ha hecho sentir, valorar, querer la vida, porque algo sustancial creo que para todo ser humano es aceptar que un día nos vamos a ir y no vamos a llevar nada más que lo que hemos vivido. Y lo que dejamos. Que es... Claro, y hay una frase que yo siempre manejo. Siempre ponen sus libros. Sí, las frasecitas. Lo que no se comparte está condenado a desaparecer. Pero respecto a la muerte, yo parto de la premisa de que tienes que aceptar que te vas a morir. Un día te vas a ir. ¿Por qué tienes que tener presente eso? Porque esa debe ser la guía para asumir las decisiones más importantes de tu vida. ¿Cómo se llamaba su mamita? Bárbara. Doña Vicky, pero Bárbara Huanca Calle. Bueno, pues la recordamos desde acá. Nos preguntan, a propósito, vamos enseguida a entrar en materia, es que eso nos permite también no estar en un medio de comunicación formal, hablar del autor, de su persona, darnos el tiempo, pues, para poder compartir muchas cosas. La gente nos pregunta, y enseguida lo vamos a compartir. Esta es nuestro monitoreo desde nuestras transmisiones. Y acá en el TikTok, Leonardo Díaz está viendo, dice, importadora Andrew Oruro, tal vez quiera comercializar también el libro en Oruro. Puede ser. Dice, ¿de qué se trata el libro? ¿Qué es la argumentación jurídica y probatoria? Los jueces hablan mediante sus fallos. Esto lo vamos a conocer más adelante, el del doctor que nos visita hoy día, el doctor Fabio Chacoya Huanca. Leonardo Díaz, Cas, Camargo, Mendoza Franz, Ana Cortés está saludando. Nora Márquez se ha unido. Estamos ahorita con 368 me gustas y con 100 visores en el TikTok. Y Berta León, Pablo Mir Fonsanzo dice, excelente libro, saludos desde Potosí, de Oscar Hidalgo, distinguido doctor. Rosario Araníbar desde Cochabamba nos está viendo, nos está saludando. Excelente, Lorgio Cruz, excelente material de estudio para mí, uno por favor, dice, ya nos dirá enseguida dónde lo están vendiendo. Excelente aporte, doctor Fabio, Daniela Sara, Terlan Roncal, Norma Chacoya también, que debe ser pariente suya, ¿no? Es una amiga. Amiga. Sí. Jair Reinaga, bueno, ¿para qué vamos a empezar con los saludos? No vamos a acabar nunca. Sigamos hablando un poco el doctor Fabio y precisamente de su vida, para empezar, porque lo que queremos no solamente es hablar del aporte intelectual, sino también hablar del autor, porque en Bolivia es muy difícil hacer producción intelectual y él tiene muchos libros y ya los vamos a ir revisando seguramente. Estudió, nos dice, después de haber quedado huérfano, en 1980 en la Escuela Nocturna Eduardo Avaroa y después en el Colegio Fiscal 9 de Abril. También habla de que tuvo que trabajar durante su juventud, en esta reseña, en esta semblanza que estamos haciendo antes de llegar a donde está, porque es un reconocido abogado con mucha producción intelectual, pero nos encontramos con que en su juventud fue zapatero, albañil, garzón, incluso fue a Argentina a trabajar en la zafra. A ver, háblenos un poquito de estas experiencias. Imagino que la necesidad en el hogar le orilló pues a trabajar desde joven. ¿Desde cuándo y cómo empezó de zapatero, doctor Chacoya? Bueno, nos quedamos huérfanos, ¿no? Le decía, a los 7 años, mi hermana tenía 13 y mi hermano tenía meses, un año, y eso. Entonces teníamos que afrontar, ¿no? Creo que la necesidad es la madre del ingenio, es la que te da fuerza, y tuvimos que comenzar a generar nuestros propios medios. Y bueno, uno trabaja de lo que puede. Mi papá es zapatero, entonces comenzamos a ayudarle ahí en la zapatería. Claro, no muy hábiles al principio porque éramos chicos. Ya a mis 11 años, toda esta mi niñez yo la pasé en Villazón, ¿no? Entonces había la posibilidad de trabajar, pues había letreritos. Hay veces por amistades en las construcciones necesitas siempre alguien que te lo traiga la arena o los ladrillos, ¿no? Entonces son trabajos, si bien un tanto pesados para un niño de 11 años o 12, pero hay un montón de niños en nuestro país que se dedican a eso, ¿no? No es nada malo. El tema también de ser acoplero es un tema de necesidad, ¿no? Yo parto de eso y obviamente me siento muy fortalecido por esas experiencias, porque esas experiencias a uno le generan empatía con su entorno. Cuando uno sabe en la calle, aquí en el mercado campesino, en el mercado central, o en cualquier lugar de nuestra ciudad o de nuestras ciudades, ese tipo de roles, uno ve de otra manera,
porque sabe lo que cuesta ganarse un pan, ¿no? Todos los días. Y el tema del garzón es un amigo mío que me incursionó en ese tema. Desde los 15 años hasta los 22 trabajé, ¿no? Y es interesante el rol del garzón porque es un trabajo de servir a la gente, de preocuparte porque la gente lo pase bien. Es un tema que creo que me ha formado, ¿no? Porque siempre trata uno, cuando invita a la casa o cuando está entre amigos, generar el bienestar del otro. Y cuando lo ves al otro bien, sientes que tú has hecho un buen trabajo. Creo que ese es un plus de ser garzón, al margen de otras anécdotas. Usted obtuvo su título de abogado el año 2004, el alumno con más alto promedio, o sea, se dedicó totalmente a estudiar o también trabajaba, doctor Chacoya. Yo trabajaba. O sea, trabajaba y estudiaba a la vez. Sí, como miles de compañeros, siempre yo trato de mencionar eso a mis hijos, los que venimos de provincia, sin desmerecer, ¿no? Creo que tenemos un poco más de complicaciones a la universidad, tenemos que pensar en el alquiler, en la pensión, comprar libros, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo, entonces trabajábamos y estudiábamos. ¿Cómo se dio tiempo y para tener el mejor promedio de ese año? O sea, si trabajaba y estudiaba, ¿a qué hora estudiaba? ¿Cómo hacía? Mire, yo siempre compartí esto con mis estudiantes y lo digo con mucho. Quizá es la herencia que he recibido de mi señora madre, ¿no? Algo que he tenido, lo siento natural, honestamente. Leía 2, 3 libros, si quiere usted, y se me queda. No es y por el tema del trabajo, yo trabajé varios años en la chicharronería de Don Julio, aquí en Enrique Finot, y tenía que estudiar, entonces entraba yo, por decirte, los jueves en la tarde, y todos sábados, domingos, todo el día con música, pero yo tenía que estudiar, entonces cuando había espacios donde no venían los clientes, agarraba mi librito y repasaba. Entonces nunca he tenido problemas yo de leer o repasar con bulla, con música, eso ya es un tema de actitud, con decirle que siempre yo trabajo con música, no me gusta el silencio, y eso saben, son hábitos que uno va adquiriendo, ¿no? Uno es al final lo que ha vivido. Interesante en todo caso, y bueno, también es un don, es un privilegio el hecho de poder leer y poder retener, que al final eso es lo que dice claramente, lo que uno ha aprendido es lo que queda después de haber olvidado el resto, ¿no? Una vez que uno lee y lo que ha quedado es lo que ha aprendido. Y el doctor pues, aprendió muy bien, por eso es que tuvo el mejor promedio ese año, muy loable, además de estar trabajando. Posteriormente fue también, ya una vez que salió, pues, lo que me llama mucho la atención es que inmediatamente usted salió de Derecho, empezó a ejercer la profesión, y no solamente eso, sino que directamente fue convocado hasta para ser docente de la carrera de Derecho. Imagino que por su conocimiento y sus logros. ¿Cómo hace uno? Porque hay mucha gente que de pronto dice, yo quiero ser docente. Usted fue docente bastante rápido y empezó su producción también y su litigio. ¿Cómo fue aquello? Sus primeras armas en la docencia, estando tan jovencito además. Bueno, en realidad durante los 5 años que estuve en la universidad, no, yo como muchos otros, ¿no? Como muchos otros, ingresamos con un objetivo claro: tratar de destacarnos en lo que hemos elegido, ¿no? Yo siempre he empezado ahí. Entonces nos dedicamos en la medida de lo posible, pese al trabajo, a estudiar. Nos fue bien los 5 años con la bendición del Señor. Siempre estuvimos en el cuadro de honor. Y el año 2002, cuando estaba en tercero, como estaba en el cuadro de honor, nos daban esas veces 200 bolivianos como beca estudiantil, ¿no? Mi alquiler era 120, ganaba de garzón, hay veces sí, hay veces no, entonces no cubría todos mis gastos, ¿no? Y alguien me dice, por cada auxiliatura dan 200 bolivianos. Entonces yo dije, me postularé a 3 auxiliaturas. El decano de ese entonces me dijo, no, o sea, no puedes presentarte a 3 a la vez, ¿cómo vas a hacerlo 3? Entonces fui a hablar con el vicerrector, y el vicerrector me dijo,
Usted puede presentarse a 10 si quiere, el tema es que gane el examen. Y gané las 3 auxiliaturas en uno. Y ahí fue donde tuve la posibilidad de, por ejemplo, fui ayudante auxiliar de ley de organización judicial, sociología boliviana, que es la que más me gustaba, derecho administrativo, y eso me permitió tener más contacto con los docentes, ¿no? Daba clases a los estudiantes, etcétera. Entonces adquirí, creo, un grado de destreza en cuanto a hablar en público, explicar, preparar los temas. Eso me permitió, cuando egresé el 2004, egresamos 2 compañeros por titulación por excelencia. Nos reconoció el Colegio de Abogados en el hall de la Corte Suprema. Y claro, el tema laboral es muy difícil adquirir o ingresar a alguna institución, al margen que a mí me gustaba el litigio. Entonces abrí mi bufete, estaba un año en el bufete, me incliné más por derecho civil. Me fue bien, la verdad, en los 6 años de bufete. Y al año, el 2005, el decano de ese entonces, doctor Orlando Tapia, me convoca, porque me conocía, ¿no?, por ser auxiliar todo, y sabía que era mi sueño ser docente. Y me invita a una cátedra paralela en Contrato Civil 4. Sin pensarlo acepté. Yo ya tenía 24 años. Pero estaba un curso cuarto es nomás un curso alto. Claro. Entonces me preparaba pues 2 días antes con temática, todo. Y logré, creo yo, hacerme entender con los estudiantes, porque siempre mi premisa fue hacerlo con ejemplos, práctica, todo, ¿no? Lo interesante de esto, y quizá vale la pena agradecer al doctor Tapia públicamente, Orlando Tapia Sandy, porque el hecho de que yo haya ingresado a la docencia tan joven hacía que algunos colegas, no todos, pero algunos docentes, que eran mis docentes, medio que no aceptaban eso, ¿no? No lo tenían muy conforme. Y el doctor Orlando Tapia me dijo: Fabio, ¿hay un libro en tu materia? No hay, le dije. Escribí un libro, publicalo y anda a regalarles, para que vean que al primer año de ser docente tú ya produces. Solo Dios sabe por qué me dijo eso. Empecé a escribir mi libro, y he publicado 7 libros, pero ese fue mi primer libro. Teoría general de los contratos, que están en las redes, pueden consultar. Lo publiqué, nunca le hice una presentación pública, nada, lo fui a obsequiar a todos los docentes, y a partir de ahí perdí el miedo de escribir. Y bueno, ya he escrito muchas cositas, siguen en la cabeza otras. Ya me empecé a forjar de la docencia, ¿no? Entonces, esa fue la manera en la cual ingresé a la docencia. Claro, al año siguiente ya lo formalicé con exámenes, méritos, etcétera, etcétera, ¿no? A los 24 años y docente, me imagino que habrá tenido alumnos mucho mayores que usted, y los ha tenido, porque yo fui uno de ellos, precisamente. Siempre interesante. Estuve. Bueno, entraremos, yo creo que vamos a tener una segunda parte, si nos lo permite, porque es interesante conocer la experiencia, porque nos ayuda también a nosotros, que somos abogados y que quisiéramos producir, quisiéramos escribir, quisiéramos docencias, quisiéramos pues trabajar en varias cosas. Entonces, empecemos ya mire cómo pasa el tiempo, pasó media hora y hemos hablado realmente fabuloso la experiencia, ¿no? Y nos lo dicen muchas felicidades, excelente aporte, el esfuerzo. Por acá había leído un comentario de Ariane, dice: realmente una historia digna de admiración, siempre se destacó académicamente. Felicidades. Bueno, realmente hay mucha gente que lo sigue, lo conoce en nuestro medio, y fuerza, dice estimado doctor. Karin dice: a seguir adelante, felicidades. Bueno, vamos a hablar un poco de ahora de este libro, que es para lo que hemos convocado esta reunión, pero no dejando de lado la posibilidad también de tener una segunda parte donde conozcamos un poco más de la historia del doctor Chacoy. Pero hablemos de este libro. Este es el 7º libro, sí, el número 7 de su producción. Hemos empezado con este porque, bueno, lo invité al doctor y me dijo, bueno, ¿con cuál empezamos? Me pidió que lo hagamos con este, que habla de la argumentación jurídica y probatoria.
Este ha sido publicado este año 2024 Sí. y obviamente la editorial ha hecho un excelente trabajo porque tiene una tapa dura, tiene un material interesante, una impresión muy legible y habla precisamente de esta experiencia que ha tenido el doctor Chacoya a lo largo de su vida profesional. Empecemos entonces desglosando un poco del título, la argumentación jurídica y probatoria, y el subtítulo dice: los jueces hablan mediante sus fallos. Argumentación jurídica, como el título dice, ¿qué es la argumentación jurídica y qué es la argumentación probatoria? Bueno, la motivación por la cual he escrito este libro es porque en el trabajo que yo he desarrollado en el Tribunal Supremo no me ha permitido a mí conocer cómo se practica el derecho a nivel nacional. Eso es algo que yo agradezco a la vida. Dos, de manera recurrente, hace unos 10 años más o menos, he visto que en diferentes posgrados, diplomados, maestrías, hay módulos donde se habla de argumentación jurídica o argumentación. Pero ya uno indagando se da cuenta que eso es un término parcial, si quiero, no es completo. O sea, argumentación jurídica no es sinónimo de argumentación. Falta una parte, la argumentación probatoria. Y de ahí es que luego de revisar, estudiar, porque este libro me tardé casi 2 años y medio en producirlo. En realidad este libro es el marco teórico de mi tesis de doctorado, porque la tesis de doctorado con la que lo defendí el año pasado habla precisamente de la argumentación en materia civil y propongo un esquema, etcétera, ¿no? Ahora, ya yendo a un tema conceptual, debemos partir de que argumentar no es decidir. Argumentar implica explicar. Tienes que argumentar es explicar de manera clara, coherente, precisa, sin resquicio de duda razonable, en base a razones jurídicas y razones fácticas, por qué has llegado a una determinada decisión. En facilito, todos de alguna manera tenemos que saber argumentar. Un abogado, cuando está haciendo su memorial de demanda o de contestación, tiene que explicar lo que pretende, pero esa explicación no es cualquier explicación, tiene que ser una explicación que tenga 2 elementos esenciales. Primero, ¿cuál es la norma jurídica sobre la cual sustenta esta su pretensión? ¿Y cuál es la prueba con la cual pretende acreditar esa pretensión? De ahí se entiende entonces que la argumentación tal cual tiene 2 elementos. Una argumentación jurídica y una argumentación probatoria. Entonces llegamos a la conclusión que la argumentación es quizá la mejor herramienta a través de la cual aplicas el derecho, sin importar la materia, civil, penal, familia, laboral, en todas las materias hay que saber argumentar. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la argumentación no es un tema solo de jueces. Evidentemente, los jueces, los operadores de justicia, tienen la obligación de emitir sus fallos de manera argumentada, ¿no? Los asesores jurídicos, cuando hacen sus informes legales, también. Los fiscales, los abogados libres. O sea, no, la argumentación es el todo, primer elemento. Un segundo elemento es, la argumentación tiene 2 elementos. Y a partir de ahí, este libro pretende explicar las características de cada uno de estos elementos. Una es la argumentación jurídica, que es la que más le han dado espacio o debate, si quiere usted, aquí en el medio nacional. Y otra es la argumentación probatoria. El mismo Manuel Atienza admite y reconoce que en el plano académico a nivel de Europa y quizá gran parte del hemisferio y de Iberoamérica, la argumentación jurídica debe tener una historia de por lo menos 1000 años. Así se explica en las escuelas del derecho, ¿no? El Jus Natural, etc. Pero la argumentación probatoria no, apenas debe ser unos 30, 40 años. Y da la casualidad que la argumentación probatoria, en lo personal, es más importante
un poco más importante que la argumentación jurídica. ¿No? Entonces, es lo novedoso. No he visto, honestamente les digo, en la revisión bibliográfica nacional, un libro que explique de manera precisa ambos elementos. Y ese es uno de los propósitos de esta obra, llenar este vacío. Ahora, usted me dirá, disculpa que me extienda, No, siga. ¿por qué sostengo que la argumentación probatoria es un poco más importante que la argumentación jurídica? Básicamente por lo siguiente, no sé si se me va a entender. Toda norma jurídica, civil, penal, familia, laboral, básicamente describe una determinada conducta y una consecuencia, si no, no sería norma. Por eso las normas son bilaterales. Si haces esto, pasa esto. Le doy un ejemplo, penal. El que quitare la vida a otro comete homicidio. Si se da cuenta, está describiendo una conducta y será sancionado con una pena de 10 a 15 años. Establece una consecuencia. Ahora bien, se entiende entonces que la norma ya de por sí condiciona un posible resultado, pero ese resultado dependerá de acreditar si los presupuestos que conforman la norma se han cumplido. ¿Cómo demuestras esos presupuestos? Con la prueba. O sea, es imposible aplicar la norma sin el hecho. De ahí se entiende entonces que en un proceso judicial el acto más importante es la prueba. Ahora, ¿cómo ingresas a analizar la prueba? Eso en doctrina se llama derecho de la prueba. Y el derecho de la prueba tiene 4 elementos: ofrecimiento de prueba, producción de la prueba, valoración probatoria y argumentación probatoria. Permítame hacerle ahí un paréntesis, porque está muy interesante. Yo escuchaba muy atentamente toda su explicación. Nos decía que efectivamente corre no solamente de los jueces, que tienen que analizar lo que se vaya a presentar por parte de los abogados, pero lo que corre mucho en varios grupos a los que me han escrito de abogados en el WhatsApp, por ejemplo, es que van pidiendo los colegas: alguien tiene un modelo de tal demanda o un modelo de tu cual demanda. Entonces, allí me imagino que se rompe esta estructura a la que usted se refiere, porque uno tiene que conocer claramente primero la argumentación de lo que está demandando. Y obviamente tiene que concatenar, tiene que encadenar con la prueba que está ofreciendo o solicitando. Entonces, ¿cómo podemos los colegas abogados que nos están viendo, que han subido bastantes en nuestras visualizaciones, el aplicar esta situación? ¿Es válido un modelo de alguna demanda o alguna denuncia penal como se las pide? Hay mucha mala costumbre desde mi punto de vista, que ofrecen paquetes para abogados con modelos de demandas. ¿Esto es contradictorio con lo que usted nos está explicando, doctor? ¿Puede ser un aporte de tantos modelos que se están circulando por todas las cadenas y redes? Mi razonamiento es bien básico. Disculpa que se me extiende, no, me emociona. Para eso estamos, para aprender del maestro. Mira, adelante. No, Fabio, nomás, pero mire, como dice Ricardo Guastini, hay 2 formas de estudiar el derecho. La primera es un estudio in abstracto y la otra es in concreto. ¿Cuál es la diferencia? El estudio in abstracto es el estudio teórico del derecho. Es el estudio del derecho a través de la doctrina. La doctrina, sin desmerecer, es una opinión de una determinada figura o instituto jurídico. No está mal, pero no es el mejor. El mejor es el inconcreto. ¿Cuál es el inconcreto? El inconcreto implica estudiar el derecho, pero no solo a partir de la norma, sino aplicándola a casos concretos. O sea, tenemos que comprender que las normas jurídicas son abstractas, descriptivas, coercibles, y ¿cómo puedes tú materializar la norma que es abstracta? Aplicándola a un caso concreto. Consiguientemente, la misma norma, ¿no? Si la aplicas a casos diferentes, los resultados son diferentes. No ha cambiado la norma, lo que cambia es el hecho. ¿Dónde aprendes a estudiar el derecho de esa manera? Jurisprudencia. La jurisprudencia hoy en día es accesible a través de las páginas de internet, ¿no? Tribunal Supremo. Entonces, la jurisprudencia es fundamental. Primer elemento. Segundo elemento.
Desde mi experiencia como abogado libre, viene el cliente, el cliente viene no porque le guste cómo le tratas, busca ayuda. El cliente no te va a decir qué artículo, qué demanda. El cliente te va a contar una situación fáctica. No interesa la materia. Te va a contar su problemática. Tú le vas a escuchar. Acto seguido le vas a decir, discúlpeme, ya le he escuchado. Ahora, ¿usted qué quiere? Porque es lo más importante, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres que se anule tu demanda, el título de propiedad? ¿Quieres recuperar tu casa? Te va a decir, quiero hacer esto. Entonces, tú ya tienes la variable fáctica, el hecho. Ahora lo que corresponde es que en tu cerebro empieces a ubicar, por algo has estudiado, a qué figura jurídica debes apelar para lograr lo que ella quiere. ¿Qué es? Nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución. Hay veces, existe la norma aquí adentro, no existe. Entonces, ese será un razonamiento positivista. Pero hay veces no existe, mana cancho. Entonces tienes que reconstruir la premisa normativa. Eso es pospositivismo, son escuelas, ¿no? Eso es en los fundamentos. Una vez que ya tienes la premisa normativa y la premisa fáctica, tienes que tener la capacidad de vaciar todo eso a un memorial. Y al momento de construir tu memorial, tienes que tener presente que tienes que explicar la premisa normativa y la premisa fáctica. Y tener la capacidad de relacionarlas ambas de manera tal que tu petitorio sea coherente. Este libro enseña eso. Este libro te da esas herramientas. Si partimos que así se debe aplicar el derecho en los bufetes, ningún modelo te sirve. Cada caso es único, cada caso es particular, pero algunos colegas lo usan. Entonces, ¿qué ocurre? Cercenan su capacidad de razonamiento, la mutilan, porque se encierran en una camisa de fuerza, modelo. Y no es así. No sé si me estoy extendiendo, pero no, sí, entonces, sí. Ese es el rol del abogado libre. En el caso del juez es diferente. El juez tiene la demanda, tiene la contestación, tiene la prueba. Y ahora todo eso tiene que relacionarla, discriminarla, y tiene que en su decisión judicial explicar, porque al menos hasta donde yo entiendo desde la práctica, cuando uno revisa todos los antecedentes, en su cerebro ya construye la solución, ya sabe si es probada o improbada, pero el problema ahora está vaciarlo a la resolución. Y ahí, al momento de construir su resolución, tiene que decir, tengo que explicar los antecedentes, que eso está bien, tengo que explicar en la parte de la ratio decidendi cuál es la norma jurídica con la cual voy a sustentar mi decisión, ahí puedes poner doctrina, jurisprudencia, y cuál es el hecho sobre el cual estoy asumiendo una decisión, y ahí tienes que explicar la eficacia de la prueba, en base a qué medios probatorios tú estableces que esa es una verdad judicial, y luego viene ya la parte del decisión. Quizá es un poco complicado para los estudiantes, pero en lo personal, la argumentación, tanto en su parte jurídica como en su parte fáctica, es la mejor, o mejor dicho, quizá hasta la única manera de materializar el derecho. Por eso esta obra tiene esa finalidad, es una herramienta académica y estoy seguro que con esto se van a motivar muchos colegas a seguir profundizando, porque esta es una aproximación, ¿no? Especialmente a lo de la prueba. Y cuando usted me dice, ¿tiene sustento constitucional? Tiene, pues. La argumentación jurídica se sustenta en el principio de legalidad y la argumentación probatoria en el principio de verdad material. Lees el artículo 30 de la ley 025, revisas los conceptos y te das cuenta que la argumentación jurídica probatoria está por encima de la jurídica, porque dice claramente la ley, es un deber del juez emitir sus fallos en base a la verdad histórica de los hechos. En cambio, en la ley jurídica no es un deber. Entonces, son temitas que uno lo va analizando, ¿no? Ahora, sobre el tema que usted hablaba respecto a los fallos, porque el subtítulo del libro es precisamente ese, los jueces hablan mediante sus fallos.
Lo que hemos visto también a lo largo de la experiencia profesional es que los jueces lo que hacen realmente es obviamente ejercer derecho a hacer la administración de la justicia correspondiente, pero lo que nos ha llamado mucho la atención también respecto, por ejemplo, a los amparos constitucionales, es que muchos son logrados, es decir, lograr la tutela efectiva de esos amparos presentados, cuando hablan de incongruencia en las resoluciones, en las sentencias, cuando hablan, por ejemplo, de contradicción en la sentencia, o como usted bien había advertido, falta motivación en la sentencia. Entonces, y es una gran cantidad de amparos de esa naturaleza que efectivamente tutelan a los accionantes y que o anulan sentencias o al final modifican algunas, en fin. Entonces, ¿cómo es que los jueces tendrían que aplicar todo lo que usted nos ha explicado? Habíamos hablado desde el punto de vista de los estudiantes o mejor de los abogados cuando presentamos una demanda que tiene que estar bien argumentada jurídicamente y probatoriamente. ¿Cuál es, más allá de las generalidades que usted ya había indicado, especialmente en la parte de la motivación, en la parte del, digamos, del discernimiento efectivo que tiene el juez para poder dictar su sentencia? ¿Cuáles serían esas características, esos requisitos para que un amparo constitucional no sea efectivo contra esas sentencias ya dictadas? Me estás hablando las características de una resolución judicial. Claro, en la parte de la argumentación, digo, para el fallo, ¿no? Como usted dice, los jueces hablan... Bueno, es sencillo. A ver, los jueces hablan mediante sus fallos, ¿correcto? Correcto. Ahí está la prueba. Entonces, yo voy al juzgado, me notifico con la sentencia, con el auto de vista o con el auto supremo, inmediatamente lo reviso. Yo como abogado, para saber ¿cómo puedo impugnar esa decisión? Tengo que tener presente dos elementos. Primer elemento, ¿qué errores puede cometer un juez al momento de fundamentar su decisión? No olvidemos que la fundamentación es estrictamente normativo, ¿no? Entonces, un juez puede cometer un error improcedendo o un error inyundicado. Eso significa que el juez puede interpretar o aplicar erróneamente una norma sustantiva o una norma adjetiva. ¿Correcto? Correcto. Esos son los dos errores que puedes cometer como juez al momento de fundamentar tu decisión. ¿Qué errores puede cometer un juez al momento de motivar su decisión? Porque la motivación es probatoria. No sé si me estoy dando. Dos errores. Puedes cometer un error de derecho en la valoración de la prueba o un error de hecho en la valoración de la prueba. Eso está en la doctrina. Conclusión, un juez, una autoridad judicial puede cometer 4 errores al momento de emitir un fallo judicial. 2 corresponden a la fundamentación y 2 corresponden a la motivación. Un abogado libre que conoce conceptualmente cada uno de estos errores, automáticamente se da cuenta por dónde puede ir a atacar esa decisión a través de una impugnación. Al revés, un juez que quiere sacar una resolución judicial solvente, coherente, que esté blindada por todo lado, tiene que emitir un fallo judicial en el cual revise de manera minuciosa su fundamentación y motivación de manera tal que no incurra en estos errores. Ahora, la jurisprudencia constitucional dice que una sentencia debe estar motivada, fundamentada y congruente. Entonces ya la jurisprudencia no solamente te exige fundamentación y motivación, también te habla de la congruencia. Ahora, la congruencia, que es formal, es de 2 clases. Hay la congruencia interna y la congruencia externa. La externa es la correspondencia que debe existir entre lo decidido y lo pretendido. Los vicios de la externa son ultra petita, citra petita. Los abogados se dan cuenta fácilmente. La correspondencia entre el fallo y los antecedentes. Saben impugnar eso. Lo que muy pocos abogados impugnan es la incongruencia interna, que es más formal porque es en base a la estructura de la decisión. Para saber si una resolución es o no congruente de manera interna, es suficiente leer su contenido. Tiene que existir coherencia
entre la parte considerativa y la parte resolutiva. Es incoherente, por ejemplo, que en la parte superior diga Juan Pérez, conforme se ha demostrado por la prueba documental, el día sábado estaba en Málaga, está afirmando. Y en la parte inferior dice, improbada la demanda toda vez que se ha demostrado que Juan Pérez nunca ha ido a ninguna discoteca. Entonces se dan cuenta que no es coherente en su estructura misma. Eso es incongruencia interna. Todos estos elementos yo quizá les estoy aburriendo, pero son técnicos, no obstante, son ilustrativos. Pero todo tiene que ver con la argumentación. En todo caso, pues no, en absoluto. Es más, hay mucha gente que se está uniendo y si tienen algunas preguntas respecto al libro también, sería importante que las podamos hacer conocer. La mayoría, o por no decir todas, pues son de felicitaciones. Lo que decíamos es invitar un poquito más gracias. Agua, Doc, que hoy ya sí estamos llenos de luces acá también y da más calorcito. Les decía, sería bueno que también ustedes que nos están viendo, obviamente la felicitación es importante, pero también si tienen alguna duda, pues con todo gusto vamos a poder absolver algunas de ellas. Estamos hablando hoy día de este libro que es el séptimo del doctor Chacolla, lo hemos invitado a hablar de qué es la argumentación jurídica probatoria y los jueces hablan de sus fallos como su título. Dice, ¿dónde podemos, Jimena Coro, dice, ¿dónde podemos obtener el libro, doctor? Bueno, este es el tercer libro que estoy sacando con la imprenta Justicia, que es una imprenta de la ciudad de La Paz, y esta imprenta me ha coadyuvado en la distribución a nivel nacional, ¿no? Gracias a Dios. El primer libro que tuvo esa acogida a nivel nacional fue con la Justicia Administrativa del 2020, y este es el tercero. Están en los puestos, normalmente están en los tribunales departamentales, en las aceras, En las y afueras, aquí, ¿no? sí, y aquí en la ciudad de Sucre, bueno, lo pueden adquirir directamente de mi persona. Está ahí el teléfono. También está en la puerta del Tribunal Departamental de Justicia. En la carrera de Derecho también está. Y supongo que también deben estar en las otras librerías, porque como es una distribución ya de justicia. Eso ya le compete a la propia editorial. Sí. ¿De cuánto hablamos? ¿Qué tiraje ha tenido este libro? ¿Cuántos ejemplares ha impreso? 1000 ejemplares. Bueno, entonces no son muchos, hay que estar atentos para que no se terminen. ¿Cómo le digo? A propósito, ya hablando de sus otros libros, ¿cómo ha sido el recibimiento siempre es difícil, además es titánico hacer producción intelectual en el país debido a que, primero que está el gasto, me imagino que ahora que usted tiene una imprenta, pues ese tema sería contractual, pero también está la competencia hasta de la fotocopia. ¿Ha habido algunos problemas con los anteriores libros? Sí. Cuéntenos un poquito de aquel. Ya, bueno, como les dije, el primer libro, bueno, una línea que yo he mantenido siempre es que todo lo que he llegado a entender, a comprender desde mi persona, lo publico. Una vez que lo he desentrañado, lo he publicado. El primer libro, que es el Teoría General de los Contratos, publicado en el 2006, es un libro que, como ustedes bien, tuvo una motivación especial, fue el primero. No existe segunda edición de ese libro por el costo y todo, pero lo digitalicé y lo subí a la red. El segundo libro es Manual del Derecho Procesal Civil del 2010, porque era docente de esa asignatura. Entonces, mucho de ese libro tiene la estructura del doctor Clodoaldo Flores, que era mi docente. Entonces, asumí él no tenía texto. Entonces, yo sí tenía los apuntes. Y a partir de los apuntes lo estructuré el libro. Es un libro que tuvo mucha demanda, ¿no? Porque en ese libro encuentras todo el Código de Procedimiento Civil. Hasta hoy en día gratamente viajo a Pando, Beni, veo, ¿no? El libro ajajado, también lo he digitalizado. Ese fue ya una producción personal. El tercer libro es Sociología Urbana, que es cuando entré a la carrera de Sociología y no había un libro de Sociología Urbana, y me viajé por todo Bolivia. Fui a la carrera de Sociología de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, a ver si había un libro de Sociología Urbana, y no había. Entonces comencé a armar tema por tema, son 19 temas que los publiqué, lo armé y me ayudó la universidad con la editorial,
como me financió 500 ejemplares. Es un libro que en lo personal me agrada mucho porque es algo que me gusta, la sociología, la verdad. Tengo maestría en sociología, etcétera, ¿no? Y está ahí. Del exterior me han pedido, está también digitalizado. El cuarto libro es, había la idea de sacar del Código Procesal Civil un libro, hasta el artículo 235 lo tengo, en borrador, ¿no? Tipo Decker Morales, así, ¿no? Pero después ya no tuve tiempo. Luego está Justicia Administrativa, el 2020, o sea, casi 7 años tarde. Este libro de Justicia Administrativa lo escribí en la pandemia. Lo hice en casi un mes. En un mes se escribió ese libro porque lo tenía todo, no lo armé en mi cabeza. Y ese fue el primer libro que me plagiaron. Claro, porque lo publiqué y a la semana ya estaba a mitad de costo en La Paz. Y me llamaban los amigos y me decían, ¿cómo es posible que iniciar demandas? Pero no faltó un amigo que me dijo, Fabio, felicidades. Ahora sí has hecho un buen libro. ¿Pero por qué? Porque en Bolivia los buenos libros se plagian. Y es verdad. Entonces, entre los autores asumimos que ese es un plus. Y bueno, ya después del quinto libro, Ineficacia de los contratos civiles y comerciales, que ese sí fue interesante porque lo presenté aquí en la Universidad Andina un viernes y el sábado ya estaba plagiado en la Pérez Velasco de La Paz, ¿no? A 28 bolivianos. Pero bueno, uno escribe no por lucrar, lo hago porque considero que es, como digo en la frase, lo que no compartes está condenado a desaparecer. Creo que siempre he partido de esa premisa. Si yo he logrado entender, puede ser que no compartan muchos, pero lo he logrado entender, tengo la idea clara, lo comparto. Y como dice el doctor Cortés, una vez que publicas ya no es de vos, es del lector, y el lector tiene la posibilidad o de ensalzarte o de destrozarte, pero lo has hecho. Entonces, esa es la línea que he hecho siempre y lo voy a seguir manteniendo en los artículos, etcétera, etcétera. El sexto libro fue Justicia Administrativa, segunda edición, pero ya con un aditamento. Ingresé a lo que es los contenciosos y contenciosos administrativos en materia agroambiental. Y luego viene este otro libro, ¿no? Entonces, con la imprenta tuvimos ya una estrategia para evitar que nos plagien. Simultáneamente, en el mismo día, a nivel nacional hacemos el tiraje. Entonces, un medio que impide un poco que se haga el plagio. Bueno, hay preguntas al respecto de su libro, precisamente. Dice, alguien quiere, me imagino que está tomando nota, que repita su producción intelectual, los primeros libros, seguramente que quieren ver si pueden encontrarlos. Entonces, otra persona nos pregunta, primero, bueno, denos un pincelazo de los nombres de sus libros. Otra persona nos pregunta respecto a cuánto cuesta el libro y también dónde están digitalizados los libros, porque usted dijo que los había subido y la gente quiere también de pronto descargarlos. ¿Dónde están? En la página del Vicerrectorado de la Universidad San Francisco Javier, ahí van a encontrar 3 libros de digitalizar, ¿no? He subido porque el Teoría General de los Contratos del 2006, Sociología Urbana del 2013, Manual de Procedimiento Civil del 2010. Esos 3 libros están digitalizados, libres para que podamos bajarlos. Y también están artículos, ¿no? Hay varios artículos que hemos escrito y también están en la página de Revista Los Tribunales de Correo del Sur, la Gaceta de La Razón y de Página 7 también, ¿no? Están, bueno, entran ustedes con Fabio y les sale. ¿Cuánto cuesta el libro, Doc? 130 bolivianos, sin factura. Yo creo que vale la pena. En todo caso, es producción intelectual boliviana y es un gran aporte a los abogados y a los jueces, a todo el mundo litigante, a los estudiantes también, por supuesto. Bueno, Doc, el tiempo se nos ha hecho corto, se nos ha terminado por el día de hoy, pero comprometido está no solamente para una segunda parte de pronto de este libro, sino también para poder un poco ver los otros libros, porque hemos tenido mucho éxito
tenemos bastantes, 6.800 likes hemos tenido en el TikTok. En el Facebook estamos con 150 visores. Así que bueno, hemos llegado. Y lo bueno de las redes sociales es que quedan los videos. Si alguien no nos ha visto hoy día, lo va a poder ver mañana, pasado, cuando quieran. Eso es lo bueno. Entonces, doctor Chacolla, le agradezco mucho al doctor Fabio Chacolla Huanca. Lo decía bien dicho, doctor, porque muchos se ponen, en cuanto salen de la universidad, doctor por delante, ¿no? Es algo que la verdad a mí no me gusta. Yo soy el abogado nomás, por eso el abogado responde. Acabo de hacer una maestría también, recién, pero bueno, con el currículum que tiene el doctor nos quedamos pequeños. Ya lo vamos a revisar, el currículum de sus logros académicos en otra oportunidad. Hoy día hemos hablado un poquito más de la persona, hemos conocido de dónde viene el doctor Fabio Chacolla, qué ha hecho para estudiar Derecho, ha trabajado, ha estudiado, ha quedado huérfano muy pequeño, muchas luchas, pero me imagino ahora con la felicidad, con la gratitud de poder haber logrado casi todo lo que se tenía previsto. Me imagino que hay muchos proyectos más por delante. Así que le deseamos suerte, doctor. Gracias por haber venido acá a la casa. Esta es su casa. Estamos en mi casa, por si acaso. No estamos en el bufete, así que esta casa es su casa, doctor. No, primeramente, Víctor, de verdad, es una amistad de años, ¿no? Y te agradezco de todo corazón darme esta cobertura. Eh, Algo que yo pido siempre es que los jóvenes, la gente, se motiven, ¿no? Algo me ha enseñado un colega, la motivación y la disciplina son fundamentales, ¿no? Con eso quisiera despedirme. La motivación es aquello que te anima a hacer algo, ¿no? En el plano académico, personal, familiar, profesional. Pero hay veces la motivación no siempre se mantiene, desaparece. Y ahí surge la disciplina. Creo que estos dos elementos, no creo, estoy seguro, la motivación y la disciplina son rectores en todo ser humano y hay que trabajar independientemente de la profesión que tengamos, porque Bolivia es un país grande, estamos en este momento en una situación conflictiva, pero sabemos que van a venir tiempos mejores y nada, ¿no? Y en lo personal yo voy a seguir con esto porque es algo que a mí me apasiona. Te agradezco de verdad, Víctor, por permitirme llegar a tu gran cantidad de seguidores y en algo espero haber ayudado, ¿no? A esta nuestra querida justicia, a nuestro querido país, en aportar esto, y pido a los colegas también que sigan produciendo, que sigan escribiendo, que no tengan miedo en escribir. Eso es importante. Hasta pronto, entonces. Les voy a mostrar en cámaras mientras corto otra grabación. Gracias, doctor. El doctor Fabio Chacolla, ¿qué es la argumentación jurídica y probatoria? Es lo que hemos visto el día de hoy. Cerramos transmisión en el Facebook y también cerramos transmisión en nuestro TikTok. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Un saludo. Hasta siempre.